Ahora sí. Hola amigos de Camino, Verdad y Vida. Vamos a tratar un nuevo tema. Buenas tardes, días o noches en el momento en que mis 5 amigos que ven estos videoprogramas vayan a tener su oportunidad de verlos y aprender. Como siempre les pidiendo tu atención. Vamos a tratar este nuevo tema después de algunas semanas o meses, creo, y algunos kilos de más. Vamos a hablar sobre el diezmo. Tú estarás pensando, oh César, ya quiere sacarnos dinero y cosas así. No es así. Vamos a aprender 10 cosas que debes saber respecto al diezmo. Esto porque es palabra de Dios. El Señor nos ha puesto que digamos este mensaje y es necesario porque es constante las burlas que se hacen, los temores y tanta cosa que se tergiversa respecto al diezmo. Yo te voy a enseñar, si Dios lo permite, 10 cosas que debes de saber respecto al diezmo para la iglesia de hoy. Vamos a abrir nuestra Biblia. Yo tengo aquí ya los versos redactados. Marcos capítulo 12, versos 41 al 44, y luego vamos a continuar con 2 Corintios capítulo 8, verso 9. El Señor Jesucristo dijo así, en la ofrenda de la viuda pobre. Jesús estaba una vez sentado frente a los cofres de las ofrendas, mirando cómo la gente echaba dinero en ellos. Muchos ricos echaban mucho dinero. En esto llegó una viuda pobre y echó en uno de los cofres 2 moneditas de cobre de muy poco valor. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros que echan dinero en los cofres. Pues todos dan de lo que les sobra, pero ella, en su pobreza, ha dado todo lo que tenía para vivir. Eso es lo que nos dice el Señor Jesucristo a través del Evangelio, y Pablo, el apóstol Pablo nos dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Bien, anota ahí Marcos capítulo 12 y 2 Corintios capítulo 8. Entonces vamos a ver 10 cosas que debes de saber. Primero, el diezmo viene de Abraham. Eso dicen, y vamos a ver qué es lo que dice las escrituras. Eso es lo que dice la gente, ¿no? El diezmo viene de Abraham. Por eso hay que continuarlo. Pero yo lo pregunto, ¿por eso hay que continuarlo? Bien. Lo cierto es que Abraham ciertamente diezmó, sí diezmó a Abraham, así fue, pero eso no nos obliga a nosotros a hacerlo. Pues Abraham solamente lo hizo una vez. La Biblia narra solamente una vez que Abraham diezmó. Y Abraham no lo dejó tampoco como ordenanza para sus hijos. Y lo hizo para Melquisedec, para el sacerdote Melquisedec, quien tampoco le exigió el diezmo a Abraham. Él lo hizo voluntariamente. Y Melquisedec lo bendijo. Pero no bendijo a todo el pueblo, lo bendijo a él, directamente a él. Y el diezmo que dio Abraham fue por el botín de guerra, por un botín de guerra. Y esta es la parte que muchos predicadores omiten, porque dicen que Abraham diezmó, pero no dicen por qué diezmó ni qué diezmó. Porque ciertamente Abraham que diezmó, no diezmó sobre su fortuna, y Abraham era muy rico. Pero no diezmó de su fortuna, sino de un botín de guerra. Entonces, si dicen que debemos hacer
lo que hizo Abraham, entonces también deberíamos de entrar en guerra. No, ¿verdad? Es absurdo. Entonces, no es un argumento el hecho que Abraham haya diezmado una vez para que nosotros tengamos que hacerlo. No puede tomarse esa escritura, como un punto para diezmar. La cita dice así: porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Hasta ahí dicen los predicadores. Dio los diezmos de todo. Todos dicen todo, tu casa, tu sueldo, tus vacas, todo dicen, ¿no? Pero no continúan con lo demás, porque dice, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Fíjense, rey de paz. Realmente a quien estaba diezmando a Abraham era a Jesucristo, al Señor Jesús. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Literalmente dice eso, diezmos del botín. Entonces, claramente estamos demostrando que Abraham diezmó una vez al Señor Jesucristo, a Melquisedec, como lo nombra ahí la Escritura, diezmos del botín. La segunda cosa que debes de saber, dicen, Jacob también diezmó al igual que Abraham. Diezmó. Vamos a ver qué dicen las Escrituras, porque es lo que dicen la mayoría de predicadores que hablan sobre el diezmo. Entonces, si Jacob diezmó al igual que Abraham, ¿eso me lleva a mí a diezmar? Jacob, nieto de Abraham, ofreció diezmo, pero al igual que Abraham, de él salió el ofrecer el diezmo. Nunca a Abraham ni a Isaac le dijeron que lo hiciera. En la Escritura no dice nada al respecto, pero vean qué es lo que dijo Jacob. Con toda la intención, se atrevió con la intención de manipular a Dios. Fíjense lo que dijo. Si fuere Dios conmigo, lo condiciona a Dios, y me guardare en este viaje en el que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y se volviere en paz a mi casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Entonces, en ese tiempo, Jehová, Yahvé, no era Dios de Jacob. Él mismo está diciendo que será. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Nunca había diezmado Jacob antes. Ni tampoco dice que después lo hiciera. Es decir, Jacob no dice que cumplió su promesa. No dice en ningún momento que Jacob cumpliera su promesa. Y por eso debo diezmar, porque Jacob prometió hacerlo. Estaba manipulando ahí el asunto. No tenemos por qué hacerlo. Dicen algunos predicadores que por pensar así tenemos que pedirle perdón a Jacob por dudar si diezmó o no. Eso es pura manipulación, amigos. Eso es pura manipulación. No hay por qué diezmar basándonos en esos versículos. Entonces, salen con otra. El tercer punto. Lo tercero que debes de saber. Moisés diezmó. Está en la ley y la ley debe cumplirse. Eso dicen. Vamos a ver qué dicen las Escrituras, porque está en la ley. La ley sí recorre bastante tiempo de las Escrituras. Primero, ¿sigo en la ley? Tienes que preguntarte eso. ¿Sigues en la ley? El diezmar se encuentra en los principios de los 10 mandamientos, dicen estas personas, estos predicadores. Porque amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo. Pues si entrega, eso es lo que dicen a estos sinvergüenzas, porque si entrega los diezmos, amas a Dios y amas al prójimo.
Esa es una interpretación por demás caprichosa, amigo, por decirlo menos. Porque estando libres de la ley, no debemos de diezmar. Ahora, si tú quieres diezmar, porque está escrito en la ley, tienes que considerar lo siguiente, porque el diezmar se hacía sobre los productos agrícolas y el ganado, pero dentro de la tierra prometida, dentro de la tierra santa. Por tal motivo, Moisés tampoco diezmó, porque Moisés ni siquiera pisó la tierra prometida. Entonces Moisés no diezmó, aunque se establece en la ley, pero si tú permaneces en la ley, tienes que seguir todo el ritual de la ley. Si no estás en la ley, entonces no tienes por qué, basándote en la ley, el diezmar. Porque fíjense qué es lo que dice aquí en Levítico. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es. Es cosa dedicada a Jehová. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Pero hay que agregar que el diezmo no era el sueldo. Acá dice claramente que es sobre productos agrícolas, sobre vacas, sobre ovejas. Y no dice que sea cada mes. Porque dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que tiene tu campo cada año. Entonces, el argumento de la ley no puede ser, ni tampoco el principio de que porque amas a Dios tienes que diezmar. El que diezme no significa que ames a Dios. Ahora, otra de las cosas que dicen estos predicadores es el cuarto punto, de la cuarta cosa que debes de saber respecto al diezmo. 4. Jesús diezmó, era judío. ¿Eso es cierto? Vamos a ver. Habíamos dicho previamente, recuerda lo que dijimos hace un rato, si tienes ganado, producción agrícola, debías diezmar. Jesús era judío, ¿debía diezmar? Ciertamente sí, si tenía ganado o si tenía producción agrícola dentro de la tierra que se había establecido. Pero no es así. ¿Por qué? Porque Jesús era carpintero. Y fíjense la cita que usan ellos para poner el pretexto ahí, ¿no? Dicen en Lucas, capítulo 11, verso 42, más, ay de vosotros fariseos, esta es palabra del Señor Jesucristo, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y hasta ahí se quedan, ¿no? Y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios, esto era necesario sin dejar de hacer aquello. Bien, ¿a quién le está hablando el Señor Jesucristo? A los fariseos. Y no los está alabando, sino se los dijo por hipócritas. No le dijo a los discípulos, se los dijo a los fariseos. Entonces, decir que el Señor Jesucristo diezmó es manipulación, amigos, es pura manipulación. Ciertamente el Señor Jesús ayudaba a los pobres, dio de comer a miles y miles de personas, pero Él no diezmó. Y las personas que estaban junto a Él daban ofrendas y Él mismo lo habló al respecto. ¿Cumplió la ley? Sí, sí cumplió la ley. El hecho de diezmar de forma incorrecta era pecaminoso, así que no debía hacerse así. Entonces sí cumplió la ley. Entonces si pensamos que Jesús diezmaba, entonces si él tuviera, como siendo carpintero, tenía 100 sillas, tenía que entregar 10 sillas al sacerdote. No hacía eso.
Otros, basándose en esto, dicen que el Señor Jesucristo pagó impuestos y por eso diezmó. Ciertamente el Señor Jesús pagaba los impuestos, pero están mezclando un hecho real con lo que suponen, porque si pagaba impuestos, dicen, entonces también diezmaba, y mezclan, y además le agregan, porque dicen, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, pero eso no tiene nada que ver con el diezmo, porque cuando habla de César está hablando de los impuestos, pero cuando habla de Dios no está hablando del diezmo ahí, está hablando de cosas espirituales, amigos. Así que no debemos confundir, ni creer esa falsa enseñanza. Y fíjense, si el Señor Jesucristo predicara el diezmo, no hubiera pasado lo que ahorita vamos a leer. Porque dice, recordando al joven rico, le dijo que vendiera toda su riqueza. Y le dijo, sígueme. Y el rico se fue triste. Y a él le dijo que le entregara todo. Vende toda tu riqueza. No le dijo el diezmo. Jesús no enseñó el diezmo, amigos. Es una mentira eso. Otra cosa que debes de saber respecto al diezmo, punto número 5, es que el diezmo es el mínimo que Dios espera de ti. Esa es una mentira, esa es una herejía. ¿De dónde sacaron eso que Dios espera lo mínimo? Dios no espera lo mínimo, amigos. Dios no espera. Dios quiere que te entregues por completo. Dios no establece esto por aquí, esto acá, esto aquí, 10%. Eso era antes, amigos. Para el pueblo de Cristo no es así. No es así. Ni la iglesia tampoco debe predicar el mínimo, ni tampoco esperar el mínimo. Porque ellos dicen que si tu corazón está puesto en el dinero, no vas a querer dar el diezmo. Pero si no está puesto tu corazón en el dinero, entregas el diezmo. Es una gran mentira. Es una mentira. Tú puedes tener cada mes dar 10%, el 20%, incluso 50% si quieres de tu sueldo, de tus ingresos, y aún tu corazón estar apegado al dinero, porque estarías pensando que porque entregas tu diezmo Dios te va a bendecir. Estás esperando algo a cambio. No es así, amigos. No es así. Entonces, el hecho que entregues tú el diezmo no quiere decir que te has desprendido de ese ídolo. Eso es un engaño. Pero eso dicen para manipularte, para engañarte. Eso es pecaminoso, amigos. Eso es un pecado. Sexto, y este es de la que más, si es que no es la que siempre utilizan, aparte de todos los puntos que hemos visto antes, ¿no? Punto número 6, la sexta cosa que debes de saber. Dicen, el que no diezma es un ladrón y está bajo maldición de Dios. Siempre usan esto. Esto está usando el libro de Malaquías. Esto es uno de los favoritos de los que son pro diezmos, que estás bajo maldición, que están bajo maldición aquellos que no diezman. Este libro habla sobre el antiguo pueblo de Dios, sobre Israel, pues ellos están obligados por la ley, pero el pueblo de Cristo, el pueblo de hoy, no. Fíjense, señalan y recalcan que estás bajo maldición. Déjame decirte que no es así. Además, quiero que sepas que los hijos de Dios son bendecidos. Y son bendecidos con toda bendición. Y cuando las escrituras dicen toda, es toda. Aquí claramente dice, ¿estás bajo maldición? No, estás con bendición.
y toda bendición. Entonces, si no diezmas, según ellos estás bajo maldición y te vas a ir al infierno, porque le robaste a Dios. No, amigos. Por diezmar no te vas a ir al cielo, y por no diezmar no te vas a ir al infierno. Eso no es así. Pero tú debes de preguntarte, ¿dónde está tu corazón? Es lo que debes de evaluar. ¿Dónde está tu corazón? Fíjense lo que dice la Escritura. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando. Pero decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Con maldición estáis malditos, porque vosotros, la nación entera, me estáis robando. Y esta es la parte que siempre dan a conocer los predicadores de la prosperidad y los demás abusadores. Pero olvidan el contexto. Vean qué dice el verso anterior, el verso 7. ¿Qué dice el verso 7? Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos y no los habéis guardado, la ley. Volved a mí y yo me volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Fíjense, dice claramente desde los días de vuestros padres. ¿Y quiénes son estos? Veamos el otro versículo del anterior, el 6, para que quede más claro. Porque yo, el Señor, no cambio. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Hijos de quién dijo? Hijos de Jacob. Jamás está hablando de los cristianos de hoy. Claramente dijo los hijos de Jacob. Entonces está hablando de Israel. Recuerden que dijo la nación, luego dijo vuestros padres, y ahora en este verso 6 dice hijos de Jacob. En ningún momento habla de la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces tú te preguntas, ¿y quiénes son los hijos de Jacob? Israel, el antiguo Israel. Séptimo, la séptima cosa que debes de saber respecto al diezmo. Pablo diezmó. Escribió parte del Nuevo Testamento, era judío y fariseo, y ahí te agarran. Porque Pablo dijo que era fariseo. Bueno, veamos. No hay una sola enseñanza que diga que Pablo diezmara. No hay. Cristo, el Señor Jesucristo nos enseña a través del apóstol Pablo que entreguemos ofrenda a las iglesias, para la iglesia de los santos. Y afirma que debemos tener presente a los pobres. Que de ello Pablo habló con los demás apóstoles y que eso era lo que él tenía que hacer. Y Pablo lo hizo con diligencia, ayudar a los pobres. Pablo no enseñó el diezmo. Él hablaba de las ofrendas. Lean Gálatas capítulo 2. Fíjense, Pablo trabajaba y él mismo dice que lo hacía para no ser gravoso a los hermanos. Hoy justamente hoy, escuché a un predicador que decía, sí, es que eran otros tiempos, ahí aplicaba eso. ¿No se supone que la palabra de Dios es eterna? Pero estos dicen, no, es que Pablo era en sus tiempos. Él podía trabajar. Él podía trabajar y por eso lo hacía. Qué cinismo, hermanos. Qué cinismo. Pablo trabajaba y lo hacía porque, como él mismo dijo, para no ser gravoso. Pablo nunca enseñó sobre los diezmos, nunca. Sí hablaba de ser generosos,
de ayudar a los pobres, que el recoger la ofrenda no era justamente para hacerse el rico, sino para ayudar a la iglesia, ayudar a los pobres. 8. La octava cosa que debes de saber. Dicen, el pastor u obrero es digno de un salario y debe ser rico. Yo te pregunto, ¿salario o ingresos de actor de Hollywood? Esta es otra de la que se aferran muchos. Yo creo, hermanos, amigos, yo creo que el predicador debe tener un sueldo. Sí, debe tener un ingreso fijo, un ingreso constante, si se dedica al 100% de su tiempo a la congregación. Creo que es justo, pero de ahí a pagarles sus vacaciones, tienen unos sueldos de congresistas, amigos. Esto es un abuso, ya es de más lo que hacen muchos, no todos, no todos. Y te enseñan, ¿nos quieren ver pobres? Porque eso los he escuchado diciendo eso. Y todavía dicen, tú no te preocupes en qué se gasta el dinero de tus diezmos. Tú tienes que darlo, tú cumple. Y dicen que si tú lo das, está bien. Ya si malversan, ya Dios juzgará. Que tú no juzgues para que no sean juzgados. Así dicen. No, manipuladores. Si tú sabes que el dinero, los bienes o lo que tú entregues a tu congregación es usado de mala manera en cosas pecaminosas, si tú sigues entregando, tú eres cómplice. Eres cómplice del delito, de lo que se esté haciendo, del pecado. Y eres tan culpable como el sinvergüenza ese que te dice que no lo juzgues. Entonces tú no puedes entregar dinero a sabiendas que se hace algo malo con ello. Y estos sinvergüenzas que se enriquecen de esta manera, si te das cuenta, se la pasan viajando. Todo el tiempo están viajando, que viajan a Europa, a ciudades donde hay playas, nunca van a países pobres, nunca van a ciudades pobres, nunca lo ves en una iglesia pobre, nunca. Nunca, hermanos. Y estos sinvergüenzas todavía dicen, es que el pasaje de avión es gratis. No, pues págatelo tú. Si tú estás recibiendo un sueldo, págate tú con el pasaje. ¿No? Y el colmo del cinismo de estos es que se la pasan tomándose selfies a los lugares que van. ¿Cuántos de sus congregantes están pasando momentos difíciles? Y estos sinvergüenzas, con el dinero que le han sacado a la gente, a los miembros de su iglesia, ahí tomándose selfies en restaurantes carísimos, en ciudades, van a pasearse, amigos, es lo que están haciendo. Van a pasearse. A ellos no les importa las misiones, no les importa nada de eso, amigos. Quieren suntuosas mega iglesias. Dicen, no, pero miren, este edificio vale 10 millones de dólares. ¿Acaso el Señor Jesús quiere que tengas un edificio de 10 millones de dólares? Para eso murió en la cruz. Que vean, son tan cínicos que se toman fotos para que veas que son bendecidos. Mira la bendición, dice. Son unos sinvergüenzas, Me da coraje esto, hermano. Son unos sinvergüenzas. Porque basándonos en lo que en nuestros versos iniciales dicen, el Señor Jesucristo, por amor a vosotros, hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. ¿Ya ves? Dicen, ¿ya ves? El Señor Jesús se hizo pobre para que yo sea rico. ¿Se dan cuenta de eso? Cómo tergiversan las escrituras? Son unas personas horribles, hermano.
9. Otra cosa que debes de saber. Si diezmas, Dios te prosperará. Eso dicen estos cínicos. ¿En serio crees que Dios te va a prosperar porque diezmas? Pero ya saben que de la abundancia del corazón habla la boca. Es pura codicia, hermanos. Son unos codiciosos que despiertan la codicia en sus seguidores. Y sí dije claramente, en sus seguidores. Porque estos no son seguidores ni imitadores de Cristo. Son seguidores de estos charlatanes, de estos mentirosos, de estos herejes, ladrones. Ellos sí son ladrones. Que dicen que Dios quiere hacerte rico. Y es más, le exigen a Dios, ahí en el púlpito le exigen. Le hablan como si Dios fuera su mesero, no sé qué, su empleado. Le exigen. Estos no tienen temor de Dios, amigos. No tienen temor de Dios. Yo dudo mucho que sean hijos de Dios. Es más, no creo que ni sean salvos. Es más, ni creyentes son estos, son unos hijos del diablo. Así claramente Juan lo digo. Son unos hijos del diablo. Son unos manipuladores que viven en pecado y lo único que hacen es enriquecerse. Porque con ese dinero que gastan en sus mega edificios, en sus grandes casas con 3 piscinas, no digo que son todos, ¿no? Ustedes saben quiénes pueden ser. ¿Cuántos niños pudieran desayunarse? ¿Cuántos enfermos podrían ser atendidos? ¿Cuántos viejitos pudieran tener una cena digna, amigos? Con todos esos millones de dólares. Escuchaba ahora a uno que decía, limpiando el baño nos gastamos $26,000 por limpiar el baño. Eso, y todavía tiene el cinismo de decirlo. O sea, ya no tienen vergüenza estos. Tenía 500,000 visitas su página. Y obviamente estos no gastan en misiones. El Señor dijo que vayamos a predicar y esto no se concentra en un solo lugar, en ciudades grandes, y ahí 10,000 miembros, todos dan diezmo, y ellos tienen una casa en una ciudad, otra casa acá, otra casa allá, y la palabra de Dios, bien gracias. Pero ellos salen a París, van a Londres, según dicen que a predicar, van de vacaciones nomás, van a pasear esos. Y el colmo de los colmos, la 10ª cosa que debes de saber respecto al diezmo, lo que dicen, eres pobre, ¿por qué no diezmas? Y no solamente lo he escuchado en la iglesia evangélica, sino en todas las congregaciones, en todas las denominaciones. Eres pobre porque no diezmas. Esto es un insulto, hermanos. Esto es uno de los peores insultos y asquerosidades que he escuchado. La Biblia habla de la vida pobre, lo mencionamos al principio de este videoprograma. Y fíjense, el Señor Jesús, el mismo Dios la tomó como ejemplo y estos malvados se burlan de la pobreza de las personas. No hay derecho, hermano. De plano, esto ya es asqueroso. Es asqueroso eso, hermanos. Y argumentan esto los grandes predicadores, los grandes pastores, los apóstoles, ellos se creen apóstoles, dicen, ¿no? Ellos son el apóstol tal. Ya no quieren ser pastores, ¿no? El apóstol ahora. Recuerda, amigos, que pobres siempre van a haber hasta que no vuelva el Señor Jesucristo. Hay que atenderlos. Hay que atender a los pobres. Si eres pobre o si estás con las justas, vela por tu familia primero. Primero está tu familia. Si no puedes dar a la iglesia, no des. Así de simple. No des.
Así que, amigos, Dios conoce tu necesidad. Algunas veces tus recursos van a ser de bendición para necesitados. Otras veces tú. A veces serás tú quien seas bendecido a través de las ofrendas o incluso de los diezmos que den otros. Entonces, porque tú puedes perder un día tu empleo y no quiere decir que tú estés bajo maldición o que hayas dejado de diezmar y por eso perdiste empleo, no. Puedes tener una urgencia económica, un hijo se te puede enfermar, tu madre, tu padre se puede enfermar, tu esposa, tu esposo, un accidente. ¿Cuántas cosas pueden suceder? Y puedes necesitar tu dinero. Y puedes estar tú también en la otra posición de ayudar a quien esté necesitado. Pero tú un día puedes necesitar también. Dios conoce tu necesidad. Entonces, Dios no te abandona, amigos. Aprendamos a vivir con lo que tenemos. Si nos da más, gracias a Dios. Si estamos con las justas, gracias a Dios. Si necesitamos ser proveídos con recursos, igual, gracias a Dios. Dios va a proveer, hermano. Yo soy testigo de eso. Dios va a proveer. Dios va a proveer. Un día tienes, al otro día quizás no. Pablo nos enseña que él había aprendido a tener como a no. Si das a la iglesia que sea y que sepas cuál es el destino del recurso que tú estás ofrendando. Tú puedes diezmar si tú quieres hacerlo, que no se te imponga. Si tú quieres hacerlo y eso te hace feliz, pues qué bueno. Pero si no, no lo hagas. La iglesia tiene gastos, desde luego que tiene gastos. Pero eso no es argumento para el diezmo. Que si no diezmas se van a ir y se va a cerrar la iglesia. Entonces no está bajo la bendición del Señor. Así de simple. Así de simple. La ofrenda es voluntaria, amigos. La ofrenda es voluntaria. Si el predicador quiere una iglesia grande, pues que él vea cómo lo hace, pero que no le saque el dinero a las personas, porque justamente con eso es que él se enriquece también. Hay gente que ha usado correctamente los diezmos. Crecen los ministerios, hay misiones, benditas sean las misiones, gente que va, predicadores que van con sus familias enteras a lugares remotos, hermanos. Y tú ves que está siendo correctamente usado ese recurso, esa ofrenda, ese diezmo. Ayudan a matrimonios, a jóvenes. Entonces, tú ves y ves con agrado. Entonces tú dices, qué bueno, ¿en qué se está gastando? ¿En qué se está distribuyendo esto que yo estoy entregando? Entonces la palabra de Dios habla de ofrendas. Ya no de diezmos para los cristianos. Los hijos de Dios entregan ofrendas según hayan prosperado. Y si tu corazón te dice que lo hagas, hazlo, no lo hagas por obligación. Hace ya más de un año, no sé cuándo es, un tiempo atrás, yo conté la historia del indito que era convertido, el indito de la Amazonas. Ahora te contaré sobre el pastor de aquellos inditos del Amazonas. Este pastor se levanta muy, muy temprano y limpia ahí en el lugar, ahí en medio de la jungla, entre los bichos y las culebras y todo lo que hay por ahí. En ese calor sofocante, mueve ahí la tierra, quita las hojas y despeja. Para que los discípulos, para que los hijos de Dios, los nuevos convertidos, estén de algún modo cómodos. Y él se fue con su familia. Él llevó a su esposa ahí. En medio del Amazonas, él está ahí.
con unos 8 o 10 inditos que están escuchando y quieren aprender la palabra de Dios. Algunos ni siquiera entienden en el idioma en que les está hablando. Y con paciencia, uno por uno les va enseñando el Evangelio. Muchos no saben leer, pero Él les lee la palabra. Poco a poco les va explicando el Evangelio en medio del calor espantoso ese que hay en el Amazonas. Un día, un grupo armado, engañando a una tribu, mandó a matar al predicador y a su familia. Entre los disparos que hicieron estos, mataron al único hijo que tenía el pastor. El niño nunca conoció otra cosa, no vio más que la selva, creció ahí, vivió ahí, jugó ahí y ahí lo mataron. El pastor consuela constantemente a su esposa porque sufre por la muerte de su único niño. Un niño. Pero ahí ves a este pastor pobre cada domingo reunirse con sus indiecitos. Y ya no hay nada que lo detenga. Él predica la palabra de Dios. Y no requiere los millones que se gastan. Solo tiene su Biblia y la bendición del Altísimo. Que Dios te bendiga. Vamos a tener unos segundos más adicionales para que veas algunas cosas. Que aprendas, amigo. Si tú quieres diezmar, es un asunto entre tú y Dios. No seas influenciado ni manipulado. Si tú quieres ofrendar, hazlo con alegría, con un buen corazón, sabiendo en qué terminará tu aportación. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que bendiga a las personas con las que tú, espero, compartas este mensaje, esta enseñanza. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Amén.